Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Vamos a continuar nuestro camino en aprender todo acerca de los radicales. En la actividad anterior, en el video anterior, terminamos, terminamos en ver cómo íbamos a simplificar radicales con números que no tenían potencias en ellos. Vamos a ver el procedimiento que vamos a utilizar para poder simplificar esos radicales, que es la extracción de factores. ¿Sí? Vamos a ver qué onda. Entonces, habíamos quedado en esto, ¿verdad? Esta era la última diapositiva en la raíz, cómo hacer para simplificar estas raíces con números muy grandes. Existe un procedimiento para simplificar esos radicales que es la extracción de factores, sí es lo que les había dicho. Para ello, primero debemos factorizar el número que esté en el radical, aplicando procedimientos de descomposición en factores primos. ¿Qué significa factorizar? Es una palabra que vamos a utilizar muchísimo en el ciclo orientado. Primero vamos a ver cómo factorizar en números y después vamos a pasar a otro tipo de factorización. Factorizar significa convertir en una multiplicación. Porque no sé si se acuerdan cuando ustedes vieron la multiplicación, las partes de la multiplicación se llaman factores. Entonces factorizar sería obtener los factores de cierta expresión, en este caso un cierto número. Y para obtener los factores lo que hay que hacer es dividir o, como dice la palabra acá, descomponer en factores primos. ¿Qué significa factores primos? La descomposición de factores primos consiste en expresar un número como un producto de sus factores primos. ¿Qué son los factores primos? Son números primos. ¿Se acuerdan más o menos? Si no se acuerdan, no importa. Los números primos son aquellos que solo son divisibles por uno y por ellos mismos. Por ejemplo, el 2 es un número primo, el 3, el 5, el 7. ¿Por qué el 4, por ejemplo, no es un número primo? Porque el 4 se puede dividir en 2. El 6 se puede dividir en 3, en 2 también. Fíjense que el 2 es el único número par que es primo, porque después el 4, el 6, el 8, el 10 no se pueden porque se dividen todos en 2. Entre los números impares también hay primos, ojo, el 9 también es primo porque se divide en 3. El 15, el 9, perdón, el 9 no es primo porque se divide en 3. El 15 tampoco es primo porque no se divide en 5 y en 3, ¿verdad? Entonces los números primos, los principales números primos van a ser estos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, ¿sí? No nos interesan los números primos mucho más grandes que estos. Hasta el 11 les diría. Más que estos no van a aparecer. No van a aparecer en donde, en la descomposición. Vamos a factorizar algunos números, vamos a descomponer algunos números para ver a qué nos referimos. Ustedes esto lo hacían para calcular el mínimo como múltiplo, no sé si se acuerdan. Tenemos un número 48, vamos a hacer una línea así vertical y vamos a empezar a dividirlo. No, no por cualquier número, sino por números primos. Aquí del otro lado solamente puede haber números primos, es decir, solamente pueden aparecer estos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera. Como les había dicho, un número más grande que 11 no creo que haya de este lado. Entonces hasta el 11 está bien. ¿Cómo vemos si se puede dividir o no? Bueno, con los criterios de divisibilidad. De 2, de 3, de 5, de 7. Bueno, con 7 se va a hacer un poco complicado, entonces no va a haber muchos números. Pero con 2 y 3 es fácil verlo, ¿verdad? Con 2, bueno, obviamente si es par se puede dividir en 2. Por lo tanto, empezamos con el más chico. Siempre empezamos con el más chico y vamos viendo un número más grande. Dividido en 2 es 24, que también se puede dividir en 2, entonces va en 2, queda 12. También se puede en 2, me da 6. También se puede en 2, me da 3. 3 ya no se puede en 2, pero sí se puede en 3. 3 dividido en 3 ya es 1. Cuando lleguemos aquí al 1, terminamos. ¿Sí? Entonces la descomposición en factores primos de 48 es 2 a la cuarta por 3. ¿De dónde saco esto? Bueno, porque yo si descompuse el 48 y llegué hasta el 1, para volver a llegar a 48 tengo que multiplicar todos los números que están en la derecha, ¿verdad? Es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 3, toda esta multiplicación me da 48. Obviamente yo no voy a poner 2 por 2 por 2 por 2 acá, es más fácil poner 2 a la cuarta, ¿verdad? 75.
Ustedes dirán, bueno, ¿en qué número se podrá dividir? Bueno, en 5, es inmediato. Pero, ojo que también se puede en 3. ¿Se acuerdan del criterio de divisibilidad del 3? ¿No? Era sumar los dígitos y si el resultado es múltiplo de 3, entonces sí se puede. Pero, como es muy obvio que se divide en 5, entonces lo vamos a dividir en 5. ¿Sí? Generalmente los números que terminen en 5, bueno, ponele 5. 75 dividido en 5 es 15. 15 dividido en 5 se puede también, esto es 3. Y 3 solamente se puede dividir en 3, da 1. Como ven, el orden en que aparezcan los factores no importa. Normalmente recomiendo empezar desde el más chico e ir subiendo, pero cuando algo es tan obvio como esto que era 5, entonces se puede poner 5, no hay problema. ¿Sí? De última, los factores más chicos, si es que hay más chicos, van a aparecer después, como apareció el 3 acá. No hay ningún problema. ¿Saben por qué? Porque esto se va a multiplicar y ustedes saben que la multiplicación no importa el orden. ¿Sí? Hacer 5 por 5 por 3 es lo mismo que hacer 3 por 5 por 5, es lo mismo que hacer 5 por 3 por 5, es lo mismo. Da el mismo resultado. Por lo tanto, 75, fíjense que va a ser 5 al cuadrado por 3. 5 al cuadrado porque aparece dos veces. Por 3, bueno, porque aparece una sola vez. Otro ejemplo, 56. Lo más obvio es que se divide en 2 porque es par. Entonces lo divido en 2. Esto me da 28. Me da otro par, lo vuelvo a dividir en 2. Me da 14. Otra vez en 2. Me da 7. Y el 7 ya solamente se puede dividir en el mismo. En 7. Y ya me da 1. Y ahí ya terminé. Entonces 56 va a ser 2 al cubo por 7. Y un último ejemplo, 80. Fíjense que esta rayita es larga, entonces vamos a tener muchas divisiones. Pero la mayoría son en 2. Fíjense, 80 dividido en 2 es 40. En 2 es 20. En 2 es 10. En 2 es 5. Y el 5 ya se divide en 5 nomás. Y ya me da 1. O sea que el 80 va a ser 2 a la cuarta por 5. Bien. ¿Para qué nos va a servir esta descomposición en factores primos? Nos va a servir para poder simplificar el radical en el que aparezcan estos números. Veamos. Veamos algunos ejemplos de lo que vamos a hacer en esta actividad. Habíamos visto la raíz cuadrada de 48. La idea es tomar este número 48, llevarlo a un cálculo auxiliar y hacer la descomposición en factores primos. Yo la pongo acá directamente porque lo hicimos en la diapositiva anterior. Todos los números que van a aparecer acá ya lo hicimos antes. Este 48 lo vamos a descomponer en factores primos, lo vamos a expresar según este producto y esto que está aquí lo vamos a llevar a la raíz, al radical. Es decir, vamos a escribir el radical, pero en vez de escribir 48 vamos a escribir su descomposición en factores primos, 2 a la cuarta por 3. Y a partir de acá vamos a hacer lo que hicimos en la actividad anterior. Es decir, separar. Primero separo las raíces, separo una raíz para cada uno, simplifico lo que puedo y llego al resultado final. Voy a simplificar acá el 2 con el 4, me va a quedar un 2. Esto va a ser 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 3, que no se puede simplificar. Y 2 al cuadrado es 4. 4 raíz de 3. Ese sería ya el resultado. Genial. Raíz cuadrada de 75. 75 lo habíamos hecho recién, que está acá. Aparece acá porque, bueno, hay otros acá. Bueno, no importa. Esto que está acá era 5 al cuadrado por 3. Lo habíamos hecho recién, ¿verdad? Lo pongo así en la raíz. Separo las raíces. Simplifico lo que puedo. Si simplifica el 2 de afuera con el 2 de adentro, me queda 5 raíz de 3 directamente. No hay ninguna potencia ya para resolver porque se simplificó todo, ¿verdad? ¿Qué más? Raíz cúbica. Ojo, cúbica de 56. 56 lo habíamos hecho. Era 2 al cubo por 7. ¿Sí? Esto que está acá lo reemplazo en la raíz. Separo una raíz para cada uno. La raíz tiene que ser cúbica para los dos. Entonces raíz cúbica de 2 al cubo por raíz cúbica de 7. Simplifico el 3 con el 3. La raíz cúbica de 7 obviamente no se simplifica. Esto es 2 por raíz cúbica de 7. Y por último, raíz cuadrada de 80. Habíamos hecho 80. 2 a la cuarta por 5. Los reemplazo. 2 a la cuarta por 5. Separo para cada uno. Simplifico lo que puedo. Acá vuelvo a simplificar. Habíamos hecho lo mismo arriba, ¿verdad? Queda un 2 aquí. Esto es 2 al cuadrado. Y esto es 4 raíz de 5. Genial. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta actividad. Vamos a ir practicando la descomposición de factores primos
Vamos a ir reemplazando, separando y resolviendo. ¿Sí? Eso es todo. Bien. Salió un video más cortito esta vez. Bien. Entonces, vamos a pasar ahora a la actividad. Bien. Saludos.